Buenas tardes, hoy vamos a dar la clase de hepatitis viral. Yo soy el doctor Martín Carballo, todos ustedes me conocen. Y vamos a hablar hoy sobre las infecciones agudas del hígado, crónicas del hígado, ¿verdad? La hepatitis viral, acá tienen ustedes una foto de un hígado normal, y a la derecha tienen una foto de un hígado cirrótico, y las consecuencias que pueden traer las hepatitis virales, ¿no? Las hepatitis virales pueden, en la mayoría de los casos, ser una enfermedad benigna que pasa rápidamente, y en otros pocos casos pueden llevar hasta cirrosis hepática o cáncer de hígado, ¿no? ¿Cuáles son los virus hepatotrópicos por excelencia? El virus de la hepatitis A, B y C. Además está el virus de la hepatitis D y el virus de la hepatitis E. Pero los virus A, B y C son los más importantes y son los que ustedes van a ver en su práctica clínica. Abajo hay otros virus, otras partículas virales que se han relacionado anecdóticamente con algunas hepatitis, pero no pueden ser considerados como virus hepatotrópicos como tales, ¿verdad? Aquí tienen ustedes, hepatitis A, B y C son las más frecuentes, las que ustedes van a ver. Ahorita vamos a revisar las características de cada una de ellas, ¿no? Hay otros virus que también son hepatotrópicos, ¿no? Como el virus de Epstein-Barr, que produce la mononucleosis infecciosa, el citomegalovirus o el virus del dengue, que pueden dar un aumento de transaminasas. Y ustedes a veces, en ese contexto, sobre todo cuando vean pacientes con dengue o con mononucleosis infecciosa, ustedes van a ver elevación de transaminasa. Entonces, hay otros virus que pueden hacer. Claro que las elevaciones de transaminasa producidas por estos virus son mucho más modestas que las producidas por hepatitis A. ¿De acuerdo? Por supuesto que no todos los trastornos hepáticos que existen son infecciosos. Hay hepatitis también alcohólicas que incluso puede cruzar con fiebre. Hay hepatitis metabólicas, hereditarias, autoinmunes y la toxicidad hepática por medicamento, que también es muy frecuente, que ustedes también la van a ver, que también va a tener una elevación de transaminasas importante. En cuanto a los virus hepatotópicos, en general no son citopáticos. Ellos penetran el hígado, se reproducen allí y finalmente hacen daño, pero al principio no, ¿no? Y su permanencia puede fomentar la apoptosis de la célula, ¿no? Esa célula va a morir más rápidamente. Aquí tienen ustedes un cuadro donde tienen las características de la mayoría de los virus. Fíjense que ustedes que tienen hepatitis A, B, C, D y E y la G, pero bueno, de todas maneras es lo que más nos importa. Acá tienen el género, el tamaño del virus, si tiene envoltura o no tiene envoltura. Si el genoma es de ARN o ADN, fíjense que la hepatitis A es ARN, la B es ADN, C es ARN. El tamaño del genoma, cómo se puede acabar con el virus, el tipo de transmisión, que la E y la A son fecal-oral, mientras que el resto son parenterales. La prevalencia, como ustedes ven, que es elevada, y bueno, en realidad sí se debería ser elevada también y no moderada. ¿Cuáles de ellas producen enfermedad fulminante? Aquí se puede común la hepatitis A, pero por la frecuencia de hepatitis A también la vemos más o menos frecuentemente, ¿verdad? Curiosamente, la hepatitis E en el embarazo produce mucho hepatitis fulminante, ¿no? Y cuáles producen enfermedad crónica y cuáles no, ¿no? Entonces la B y la C son fundamentalmente por excelencia las hepatitis que se pueden cronificar, que pueden llevar a cirrosis hepática y finalmente a cáncer de hepatocarcinoma, ¿no? Si ustedes van a hacer una división desde el punto de vista clínico, pueden dividir las hepatitis en agudas y crónicas. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, la hepatitis aguda tiene un comienzo, como su palabra lo dice, agudo, con ictericia, coluria, malestar general, las transaminasas mayores de 1000 a 2000, una bilirrubina elevada. ¿Quién la produce más esto? La hepatitis A. O sea, como regla general, cuando ustedes vean un paciente que tiene unas transaminasas entre 1000 y 2000 y que tiene una enfermedad aguda con síntomas de ictericia, coluria, malestar general, eso es una hepatitis A. Y las otras posibilidades son mucho más remotas, ¿no? Y el otro cuadro clínico es la hepatitis crónica, donde no va a haber mayor sintomatología, ¿no? Probablemente cansancio, el paciente se sienta débil, cansado, o no siente nada, y el diagnóstico lo hacen ustedes por exámenes de laboratorio de rutina, donde van a encontrar una elevación muchísimo más modesta de las transaminasas, ¿de acuerdo? O
el diagnóstico también se puede hacer porque ustedes hagan serología de rutina, como ustedes van a ver, en muchas patologías uno hace en controles, uno hace serologías para hepatitis B y C, justamente para hacer pesquisa de estas enfermedades. Uh-huh. Bueno, hepatitis, pues ahí hay hasta 500.000 casos al año de hepatitis. En los Estados Unidos, 43% de hepatitis B, 32% de hepatitis A, 21% de hepatitis C y 4% otros. En nuestro medio, como somos un país desarrollado, subdesarrollado, con unos sistemas de salud bastante deficientes, nosotros en primer lugar la hepatitis A, en segundo la B, en tercero la C. Y muy rara vez van a ver ustedes hepatitis D o E. Vamos a hablar de hepatitis A. Eso es lo que más van a ver ustedes, ¿no? Los síntomas son caracterizados por hiporexia, náuseas, vómitos, fatiga, fiebre, dolor epigástrico, epigastralgia, orinas oscuras y heces claras, es decir, coluria, todos los síntomas de coluria por la inflamación hepática. Cuando hay inflamación hepática, la bilis no puede salir por la vesícula y las heces son claras porque los pigmentos biliares no llegan. Por la misma razón, la bilirrubina pasa a sangre y se produce ictericia, ¿verdad? Eso es lo que ustedes van a ver. Hay muchísimos casos de hepatitis subaguda o asintomática. Van a haber muchos pacientes con hepatitis asintomática que ustedes nunca van a hacer el diagnóstico, sino que ustedes le hacen después una EKG y les sale positiva. O otra cosa que van a ver son pacientes oligosintomáticos que no tienen ictericia y que tienen los síntomas más solapados y que pueden tener una hepatitis A, que los síntomas pueden aparecer después o pueden no aparecer nunca. Entonces acá tienen más o menos un porcentaje de cada uno de las síntomas. Rara vez se puede producir erupción o artritis. Ictericia, orinas oscuras, malestar general es el síntoma más frecuente. Anorexia el segundo, náuseas el tercero. Dolor hipocondrio derecho. Y el prurito puede aparecer en todas las hepatitis. Generalmente cuando hay un aumento de la bilirrubina, hay una estimulación de las terminaciones nerviosas de la fibra C en la piel y eso produce esa sensación de prurito que tienen los pacientes con enfermedad hepática. Pero no es más frecuente en hepatitis crónica que en hepatitis aguda, ¿no? Entonces, tiene la hepatitis aguda A, tiene 4 fases, una fase, un periodo de incubación, una fase preictérica, una fase ictérica y un periodo de convalescencia, ¿no? Generalmente aquí más o menos entre 2 y 3 meses tarda la enfermedad y después el paciente ya está curado. Bueno, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico de la hepatitis? Bueno, primero ustedes van a hacer el examen físico, por supuesto, y el interrogatorio que los va a orientar a que están frente a un paciente que tiene un problema hepático. A ese paciente ustedes le van a hacer una serie de pruebas serológicas, ¿verdad? Si ustedes sospechan hepatitis A, ustedes le van a pedir una inmunoglobulina M para virus de la hepatitis A. Si eso sale positivo, es diagnóstico. Si ustedes sospechan hepatitis B, le van a pedir un antígeno de superficie y un anticore para hepatitis B. Y eso les va a salir positivo si es una hepatitis B. Y si ustedes sospechan una hepatitis C, le van a pedir una ELISA anti-hepatitis C y eso les va a salir positivo para hepatitis C. Por supuesto, ustedes saben que están frente a un paciente con una afectación hepática y no saben, no están claros de qué hacer, piden las 3 pruebas y con esto van a hacer el diagnóstico, ¿verdad? Si ustedes tienen un IgM anti-A positivo, tienen el diagnóstico de hepatitis A. Si tienen un anticore IgM más o menos el antígeno de superficie, hacen el diagnóstico de hepatitis B. Si tienen una anti-C, hacen el diagnóstico de virus de hepatitis C, ¿no? Fíjense qué interesante que la hepatitis C en el pasado se llamó hepatitis no A no B, antes de que se descubriera el virus y se descubriera la manera de diagnosticarlo. Antes uno hacía hepatitis A y hepatitis B, y si los dos daban negativo, uno dice, este paciente tiene una hepatitis no A no B, ahora es hepatitis C, ¿verdad? Si las serologías son negativas, considero otras etiologías como nombramos anteriormente, o pensar que es muy precoz la enfermedad y repetir los estudios en 3 a 6 meses, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen una hepatitis B positiva, bueno, para sospechar que tiene una coinfección con virus de hepatitis B, hay que ver factor de riesgo, esto es muy raro, y chequear el anti-D, ¿no? Se hace anti-D y se hace el diagnóstico. Y si es un paciente inmunocompetente y normal,
La mayoría de ellos, el 85% de los pacientes se va a curar solo. Ustedes lo mandan para su casa con reposo. En 6 meses le repiten el antígeno de superficie y debe estar negativo. ¿De acuerdo? Ahora, si después de 6 meses el antígeno de superficie continúa positivo, ese paciente está haciendo una hepatitis crónica. Bueno, el virus de la hepatitis A es un virus ARN de cadena sencilla, familia picornavirus. Permanece viable en las heces, la cápside no tiene envoltura. La eliminación por las heces es muy importante desde el punto de vista epidemiológico, porque el modo de contacto es fecal oral, ¿no? Entonces, por eso usted le van a decir a las personas que tienen hepatitis A que deben tener sus utensilios de cocina, tenedores, cuchillos, vasos, cubiertos propios y no mezclar con el resto de la gente porque por ahí puede ser el contagio. Y bueno, como ahora está de moda, ahora ya la gente se dio cuenta que el lavado de manos sirve, pues bueno, también sirve para evitar el contagio de hepatitis A. Uh-huh. Entonces acá tenemos la prevalencia mundial de la hepatitis A. Fíjense ustedes que está en los países en vía de desarrollo, o sea, los países de desarrollo somos nosotros, estamos llenos, acá hay brotes frecuentemente. Muchas veces están relacionados, fíjense ustedes, con el cuando ustedes vean un paciente que desarrolla síntomas gastrointestinales, este tipo de síntomas, después de haber comido ostras en la playa, piensan en hepatitis A. Ese es un fenómeno que se ve muy frecuentemente, ¿verdad? Y por supuesto, como esta enfermedad depende de la buena disposición de excretas, va a depender mucho de los sistemas sanitarios que tengamos. Mientras mejor sea el sistema sanitario, menos hepatitis A va a haber, por un lado. Y por otro lado, también de vacunación, ¿no? Si están vacunados, no va a haber tanta hepatitis A. Fíjense, esta es la distribución, fíjense ustedes cómo es la distribución de la hepatitis A. Fíjense, los países nórdicos son los que menos tienen hepatitis A, intermedio en Europa, más o menos, mejor dicho, bajo en Europa, y bajo digo en Francia y en América del Norte, intermedio en Europa y Asia, y fíjense lo que en Europa y China, fíjense lo que y todo lo que es Asia, África y América Latina, como la prevalencia es sumamente alta, ¿no? Como les digo, reflejando la calidad de los sistemas de salud. El periodo de incubación es corto, de 2 a 6 semanas, se transmite por la vía fecal oral, es transmisible desde más o menos 7 a 10 días antes que aparezca la ictericia, y es más o menos transmisible hasta 8 días después que desaparece la ictericia. ¿De acuerdo? Tiene un periodo más o menos de contagio más o menos largo y que ustedes no pueden evitarlo porque antes de que aparezcan los síntomas ya es contagioso. Tienen que saber que después, hasta 8 días después que desaparece la ictericia, el paciente todavía es contagioso. No provoca hepatitis crónica. Un altísimo porcentaje son anitéricos, es decir, no tienen la sintomatología clásica, sobre todo en los niños. Y como tratamiento, como prevención, tenemos la gamma globulina convencional y la vacuna, que son efectivas en la prevención. Hay que notar también que un pequeño grupo de pacientes, pero significativo, sobre todo adultos o niños grandes, pueden hacer una hepatitis fulminante, una cosa terrible que lleva en general a la muerte del paciente. ¿De acuerdo? Ajá. Bueno, más o menos la fisiopatología se adquiere por vía oral, atraviesa el intestino, del intestino hace viremia, va a la sangre hace viremia y llega al hígado, y del hígado se excreta por la bilis a las heces, y de las heces sale excretado, que es la forma infectante del virus, ¿de acuerdo? Acá tienen ustedes un esquemita, donde ustedes pueden ver las pruebas de hepatitis A, la cantidad de hepatitis A en suero y en heces, y esto relacionado con los síntomas, ¿no? Apenas empieza la enfermedad, tenemos hepatitis en las heces, y hepatitis posteriormente se desarrolla viremia durante un corto periodo de tiempo, tenemos virus de sangre, ¿no? Cuando tenemos los síntomas en plena
sintomática de ictericia, tenemos el virus de hepatitis en sangre y en heces. Las transaminasas suben bastante y después comienzan a bajar lentamente hasta que más o menos a los 2 o 3 meses después de la enfermedad se normalizan y ya siguen normales, ¿no? ¿Qué marcador podemos hacer? Tenemos la IgM para hepatitis A y la IgG para hepatitis A también, ¿no? Y acá tenemos los anticuerpos antihepatitis A. Al principio vamos a tener una IgM positiva, después vamos a tener una IgM positiva y una IgG positiva, y finalmente tendremos un antivirus de hepatitis A en sangre. Nos va a indicar inmunidad, ¿verdad? Si ustedes quieren si una persona ha tenido hepatitis A, le hacen un IgG para hepatitis A y va a salir positivo. Ustedes saben que es así. Y si ustedes, por ejemplo, quieren matar a alguien con hepatitis A, le hacen un IgG y si sale negativo, lo pueden vacunar porque lo van a proteger, ¿verdad? Eso está indicado en pacientes que tengan hepatopatías, que ustedes quieren evitar una hepatitis A, ¿no? Que puede llegar a ser sumamente grave en pacientes que tienen una hepatopatía previa. Bueno, acá tenemos más o menos lo mismo. Cuando es transmisor mientras tenemos las transaminasas elevadas, mientras tenemos ictericia, es transmisor, ¿verdad? Unos días después, más o menos una semana después que acaba la ictericia, deja de ser transmisor. ¿Mm? Ajá. Eh, el diagnóstico de la hepatitis A, por supuesto que es muy importante la parte clínica, ustedes tienen que sospecharlo. El examen diagnóstico se hace, como ya se lo he repetido, por una inmunoglobulina N y una inmunoglobulina G en sangre, que ustedes lo van a pedir. Por supuesto que la orientación diagnóstica va a venir dada por las transaminasas, la bilirrubina, que va a estar elevada, ¿verdad? Como les dije y les repito, y que no se les olvide esto, cuando ustedes vean un paciente con clínica de enfermedad aguda y unas enzimas hepáticas entre 1000 y 2000, eso es una hepatitis A, no otra cosa. No es más nada, no piensen más nada, es una hepatitis A. Ajá, entonces ahí le hacen IgG y IgM. No tiene un tratamiento específico, el tratamiento es solamente reposo y tratamiento sintomático. Y la mayoría se recupera, permanece inmune a futuras infecciones. Se dice que hay algunas recidivas, a veces una recidiva, pero lo usual es que sea inmune a siguientes infecciones, ¿verdad? ¿Cómo se previene la hepatitis A? Bueno, se previene teniendo un buen servicio de agua potable, de agua servida, es decir, donde la mayoría de nosotros tenemos agua 3 veces a la semana, es el caldo de cultivo ideal para la hepatitis A. Ajá. Los alimentos, lavarlos bien, evitar las aguas de riego, los manipuladores infectados, lavado de manos antes y después de cada comida. Cuando se hacen los cambios de pañales en guardería, esto también es un sitio frecuente de contagio de hepatitis A, ¿verdad? Entonces, lo que hay que pensar es que fecal oral, si ustedes tienen contacto con este, tienen que lavarse muy bien las manos, y eso va a ver. Y si ustedes usan aguas de mala calidad, es más probable que haya esta enfermedad. La gamma humana se puede usar hasta 2 semanas de exposición para evitar, o sea, un brote en una guardería, por ejemplo, podrían a los contactos de los niñitos ponerle una gamma globulina humana para prevenir el contagio de la hepatitis, ¿no? Aquí están las dosis, lo que les interesa es una prevención, pero lamentablemente no es muy accesible. El virus de la hepatitis B, fíjense, el virus de la hepatitis B es más complejo, es un virus ADN, envoltura, el otro era un virus desnudo, que tiene una serie de características que nos interesan. Fíjense, la cobertura, que son estas pelotitas amarillas que están aquí, estas proteínas, las glicoproteínas, es el antígeno de superficie, que es lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico, ¿verdad? Si nosotros detectamos el antígeno de superficie, está claro que el paciente tiene virus, tiene virus en su sangre, ¿no? Lo que está aquí es el anticore, el antígeno del core. Este va a aparecer y no va a desaparecer más nunca. El antígeno de superficie nos indica que el paciente está cursando con una hepatitis aguda en este momento o que el paciente ya tiene una hepatitis crónica. En cambio, el antígeno, el anticore generalmente nos indica curación, ¿verdad? Acá tienen el ADN, acá tienen el antígeno E. El antígeno de E es muy importante porque el antígeno E nos indica reproducción del virus. Que el virus está relacionado con la mayor replicación del virus. Ajá.
Y acá tenemos, bueno, acá tenemos la presentación esquemática del genoma del virus de la hepatitis B. Bueno, esto no tiene mayor importancia para ustedes en este momento. Cuando quieran hacer un estudio más profundo de la hepatitis B, tendrán que aprender estas cosas porque esto es importante en el tratamiento y en la fisiopatología. ¿De acuerdo? Y acá tenemos otro virus importante, que es el virus de la hepatitis C, que es un virus ARN de cadena lineal, 9.500 nucleótidos. Y aquí está comparado con el virus de la hepatitis C, que es más complejo, como ustedes lo ven. Entonces, tenemos los tres fundamentales virus que producen hepatitis. El virus de la hepatitis B, ¿cómo se contrae? Fíjate que el virus de la hepatitis B tiene el mismo modo de transmisión que el VIH. Se transmite a través de sangre, a través de semen, a través de saliva, bueno, el VIH no se transmite a través de saliva, no, disculpen, fluidos orgánicos, y no es viable en las heces. Bueno, pero ¿cuáles son los modos de transmisión más frecuentes del virus de la hepatitis B? Pues las relaciones sexuales, las transfusiones sanguíneas o la transfusión parenteral o el uso de drogas intravenosas, ¿verdad? Son los modos más frecuentes. Por eso, parenteral, sexual, perinatal y horizontal, pues que también puede ser sexual o por uso compartir agujas o parenteral, ¿no? Variabilidad geográfica, por supuesto que en nuestros países, en los países más subdesarrollados es más frecuente la transmisión sexual. En los países con alto porcentaje o mayor porcentaje de usuarios de drogas intravenosas, los usuarios de drogas intravenosas son un grupo de riesgo y, y bueno, eso va a depender de las características de los países. ¿Cuáles son los grupos de riesgo entonces? Todos los trabajadores de la salud son grupos de riesgo para hepatitis B, ¿verdad? La hepatitis B, fíjense que tanto la hepatitis B como el VIH, como la hepatitis C, se pueden transmitir por pinchazos. Pero la eficacia del virus del VIH, por ejemplo, para transmitirse es de 0.012%. Para hepatitis C es 5%. Y para hepatitis B es 30%. Es decir, este es un virus muy eficiente para transmitirse. Entonces, los trabajadores de salud, las personas que viven en instituciones, ya sean en psiquiátricos, en hogares de cuidado diario, los pacientes que están en insuficiencia renal, están en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, los hemofílicos o pacientes oncológicos que son politransfundidos, los usuarios de drogas intravenosas y los hijos de madres portadoras del virus de hepatitis B, hepatitis crónica B. ¿Verdad? Todas estas son personas que son grupos de riesgo. Por lo tanto, todos nosotros, como trabajadores de salud, debemos estar vacunados contra la hepatitis B. El que no esté vacunado, que se vacune antes de entrar al hospital, porque es una medida de precaución necesaria. Acá está la distribución. La hepatitis B también tiene otras características. Fíjense ustedes que esta franja roja que hay aquí en América Latina es porque los indios de Cuenca del Amazonas tienen mucha hepatitis B, tienen muchísimo, igual que los lapones que viven acá, ajá, y que algunos indios norteamericanos tienen mucha hepatitis B. Entonces ustedes aquí ven la alta prevalencia en rojo, intermedias en amarillo y baja en verde. También es muy frecuente la hepatitis B en los países asiáticos, en Japón es muy frecuente también. Acá tienen la frecuencia del antígeno de superficie positivo y el cuadro es más o menos similar, ¿verdad? Es más o menos similar en el paciente con antígeno positivo, es decir que en todas estas zonas hay mucha hepatitis B crónica, en todas estas zonas. Fíjense cómo se ve muy bien la cuenca del Amazonas aquí, los indios, los lapones aquí, algunos indios del estado del continente americano, norteamericano. Bueno, esto no nos interesa. Gamma globulina hiperinmune puede servir para donar con anticuerpos de superficie, produce una protección inmediata, son 5 cc, y simultáneamente vacunar. Es decir, si usted tiene un pinchazo y no se ha vacunado, se le puede poner gamma globulina hiperinmune y
darle un esquema rápido de vacunación. El esquema normal de vacunación es una vacuna, una al mes, y una a los 3 meses. En el esquema rápido de vacunación que se utiliza en los trabajadores de salud que sufren un pinchazo de una persona que tiene hepatitis B, se le da una en el momento del pinchazo, una a la semana y una al mes, ¿verdad? Y si ustedes se vacunan, la mayoría de ustedes deben estar vacunados porque la vacuna de la hepatitis B está dentro del esquema de vacunación. Y averigüen si ustedes están vacunados o no. Si no están vacunados, se vacunan. Y después que se vacunan, ustedes se hacen un dosaje de anticuerpos protectores. La vacuna tiene una eficacia que va entre el 75 y el 85%. Es decir, ustedes tienen alrededor de un 80% de posibilidades de quedar inmunes después de las 3 dosis de la vacuna contra la hepatitis B. Eso debería estar. Ajá. ¿Quién se debe vacunar? Bueno, todos los recién nacidos, todos los adolescentes que están en el esquema de vacunación, como les digo, los adultos susceptibles y todos los factores de riesgo deberían vacunarse, todos en realidad. Personal de salud, bomberos, policías, paramédicos, toda esa gente debería vacunarse, ¿no? Y los pacientes que ya tienen una hepatopatía crónica también deben vacunarse porque si a una hepatopatía crónica tú le sumas una hepatitis B, pues los resultados van a ser catastróficos. Ajá. La infección perinatal es transmisión vertical. Si el antígeno está positivo, el 80%, como les dije, el antígeno E está muy relacionado con la replicación viral. Es decir, un antígeno E positivo les dice que hay una alta tasa de replicación viral. Y los niños que se infectan al nacer tienen una alta posibilidad de infección crónica. Nada de esto debería ocurrir con vacunas, ¿no? La prevención, se puede utilizar gamma globulina inmune a las 12 horas de nacido, a hacer la vacunación. Pero nada de esto debería ocurrir con un buen control perinatal y todo este tipo de cosas. Ajá. Hay una vacuna que sirve para hepatitis A y B, que se llama Twintrix. Yo la verdad que les recomendaría a los que no estén vacunados que se pongan la vacuna combinada para que los protejan de hepatitis A y B. Y bueno, 0, 1 y 6 meses que se utilice la dosis, ¿no? Es intramuscular y como les digo, una efectividad más o menos del 85%. El periodo de incubación de la hepatitis B es mucho más largo que el de la hepatitis A, ¿no? De 40 a 150 días, con un promedio de 75 días. La enfermedad aguda es rara. No suele el paciente consultar por una enfermedad aguda y son pocos los diagnósticos de hepatitis B aguda que ustedes van a. La enfermedad subclínica es la más frecuente. ¿Cómo van a hacer ustedes el diagnóstico? Generalmente van a hacer por un hallazgo de laboratorio, porque ustedes dentro de un chequeo de un individuo sano van a pedirle marcadores hepáticos para hepatitis B, esto es anticore y antígeno de superficie, y allí van a hacer el diagnóstico. O probablemente el paciente consulte por sentirse cansado y no saber por qué. A veces puede consultar por una leve molestia en hipocondrio derecho. Otra manera de diagnosticar una hepatitis crónica es que ustedes hagan un examen de rutina, un perfil 20, y consigan elevaciones modestas de las transaminadas. Unas transaminasas en 100, 200 por allí, 80 incluso. Y cuando ustedes investiguen la causa de esa aumento de las enzimas hepáticas, pueden conseguir la hepatitis crónica, ¿no? Entonces, el 5 al 10% de los pacientes con hepatitis B van a evolucionar a cirrosis y a carcinoma hepático posteriormente, unos poquitos. Un porcentaje bajo puede ser hepatitis fulminante, aunque esto es bastante raro, ¿no? Bueno, si ustedes tienen 200.000 casos por año, tienen la mitad de ellos son casos asintomáticos, la otra mitad son sintomáticos. El gran porcentaje de ellos, fíjense, va a curarse solo, ¿no? Y van a ser portadores crónicos de hepatitis B, unos 20.000, por menos del 6 al 10%, ¿verdad? Y muy pocos se van a morir. De este 6 a 10% van a ser enfermedad crónica. El 1.7 va a morir de cirrosis hepática y el 0.4% va a ser un cáncer hepático, ¿verdad? Fíjense que se va decantando en esta cascada cada vez menos, pero bueno, es un riesgo. Nosotros podríamos decir que la vacuna de la hepatitis B es una vacuna que previene el cáncer. Esta vacuna previene estos cánceres que están aquí. Si ustedes vacunan a un paciente, le van a evitar todo esto. Y si ustedes mismos se vacunan, van a evitar que potencialmente les pase algo de esto.
El diagnóstico de la hepatitis B es un poquito más complicado que el de la hepatitis A. En el de la hepatitis A lo único que teníamos que hacer era hacer una IgM para hepatitis A y teníamos el diagnóstico. Acá cuando ustedes piden marcadores hepáticos, los marcadores hepáticos son fundamentalmente el antígeno de superficie, el anticore, ¿dónde está el anticore? Aquí está el anticore. Y el anticore a su vez puede ser IgM o IgG, ¿no? Eso lo pueden pedir. Y fundamentalmente ustedes van a pedir, cuando piden marcadores hepáticos por hepatitis B, antígeno de superficie y anticore. Si a ustedes les sale un antígeno de superficie positivo y un anticore negativo, ustedes van a decir que este paciente o bien tiene una hepatitis aguda y todavía no ha aparecido el anticore, o este paciente ya tiene una hepatitis crónica y su sistema inmunológico no le va a producir nunca el anticore. ¿Cómo saberlo? Pues esperar unos meses. Esperan unos meses, si ustedes toman la muestra aquí, tienen antígeno de superficie, ustedes esperan 3 meses y lo vuelven a tomar. Si a los 3 meses apareció el anticore y desapareció el antígeno de superficie, es lo normal, el paciente evolucionó bien y se curó solo. Si a los 3 o 4 meses el antígeno de superficie sigue positivo y el anticore está negativo, ese paciente se va a cronificar y hay que tratar una hepatitis crónica. En ese momento pueden ustedes pedir un antígeno E que les va a decir si hay reproducción, si hay replicación viral, ¿verdad? Acá estas rayitas, estos punticos negros, simbolizan las enzimas, las transaminasas. Ustedes ven que al principio hay un aumento y después van bajando más o menos a los 3 o 4 meses, se normalizan y quedan finalmente normales. Bueno, en la hepatitis B aguda tenemos el periodo de incubación, tenemos en la hepatitis B aguda, tenemos el antígeno E y el antígeno de superficie que van a desaparecer si el paciente se cura. El anticore va a aparecer y si ustedes, por ejemplo, tienen o hacen una prueba aquí en este momento, un paciente que sufrió la enfermedad y no se dio cuenta, ustedes van a conseguir un paciente con un anticore positivo, un anticuerpo contra antígeno de superficie positivo, oígase bien, anticuerpo contra antígeno de superficie positivo, este, lo van a conseguir, y el antígeno lo van a conseguir porque eso no va a estar. El ante puede estar, disculpe, no van a conseguir antígeno E, pero no van a conseguir ni antígeno E ni antígeno de superficie, ¿de acuerdo? O sea, el anticore positivo. Anticore positivo solo puede ser nada más un marcador de una infección pasada, ¿de acuerdo? En cambio, ¿qué va a ser el portador crónico? El portador crónico, el antígeno de superficie no se va a negativizar, va a permanecer positivo. Esta es la característica fundamental del paciente que va a hacer hepatitis crónica, ¿verdad? Que el antígeno de superficie no se va a negativizar. El antígeno E puede estar positivo o puede no estar positivo, pero lo más importante es el antígeno de superficie. Igual que el anticore. El anticore puede estar positivo o puede estar negativo, pero lo más importante para saber que un paciente tiene una hepatitis crónica es la persistencia del antígeno de superficie. Bueno, y según la respuesta inmunológica, si el paciente tiene una buena respuesta inmunológica, no va a pasar nada. Si el paciente tiene una respuesta inmunológica débil, va a ser una hepatitis crónica. Si tiene una respuesta adecuada, vigorosa, va a tener una hepatitis aguda con síntomas, pero que autolimitada. Y si la respuesta inmunológica es demasiado fuerte, demasiado marcada, puede hacer una hepatitis fulminante. ¿De acuerdo? Este, entonces, cuando el antígeno de superficie sigue positivo por más de 6 meses, se debe plantear que es una hepatitis B crónica, va a tener el antígeno de positivo, a veces puede tenerlo negativo también, pero generalmente positivo, y va a tener las enzimas elevadas, ¿verdad? El portador inactivo va a tener las enzimas normales y va a tener la carga viral negativa. Y los tolerantes inmunológicos van a tener el ADN de hepatitis B positivo, es decir, el PCR positivo, pero con las transaminasas normales. Bueno, esto no les importa mucho a ustedes, pero este es el cuadro más frecuente que ustedes van a conseguir. Son enzimas elevadas con ADN del virus de la hepatitis en sangre y el antígeno positivo, ¿verdad? Esto les va a indicar hepatitis crónica. El tratamiento, bueno, el tratamiento en la fase replicativa, como dijimos, la fase replicativa va a estar evidenciada por un antígeno de positivo y por unas enzimas elevadas, ¿verdad? Hay inflamación hepática y se produce fibrosis del hígado, ¿no? En la fase no replicativa, el anticuerpo en antígeno está negativo
no hay carga viral en sangre y las transaminadas están normales y no hay progresión a cirrosis, ¿no? Bueno, el tratamiento de la hepatitis B, afortunadamente tenemos tratamientos más o menos sencillos como la mibudina, el tenofovir, el entecavir y el adefovir, que son medicamentos del interferón alfa, se utiliza muy poco, que son medicamentos que son bioorales, que son bastante efectivos. Se utiliza una combinación de estos dos medicamentos y los pacientes pueden mejorar porque esta hepatitis no se cura. Si ustedes eventualmente después le quitan los medicamentos, la hepatitis vuelve a recidivar. Bueno, esto no es importante, porque ya no se usa. Tratamiento con amibudina es lo mejor que hay, es buenísimo. Tenemos que ponerle 2 drogas. Estas desventajas o ventajas son cosas que a ustedes no les interesa. Cuando ustedes hagan estudios un poco más avanzados más adelante en la carrera, lo sabrán. El virus de hepatitis C. Bueno, fíjense, a la hepatitis C hay que ponerle cuidado, porque la hepatitis C es una enfermedad emergente, cada vez hay más hepatitis C. Los progresos médicos hechos en torno a la hepatitis C en los últimos años han sido impresionantes, verdaderamente impresionantes. De hecho, la hepatitis C es la única enfermedad viral que es curable en este momento, que nosotros con los medicamentos podemos curarla. Entonces, bueno, estas estadísticas pueden ser viejas, pero igual reflejan lo importante, que es que es una enfermedad muy frecuente. 170 millones de infectados en el mundo, fíjense, 2.7 millones en Estados Unidos, 8.9 millones en Europa, y aproximadamente 1% en Venezuela sería una proyección que se hace, aunque siempre la cantidad de hepatitis que nosotros hemos tenido ha estado por debajo de las estimaciones que se hacen, ¿no? Pero bueno. Lamentablemente no tenemos vacuna para la hepatitis C y tampoco se puede proteger con gamma globulinas, de modo que lo mejor en prevención es evitar los riesgos de transmisión. Bueno, fíjense, esto es unos estudios hechos en América Latina del modo de transmisión de la hepatitis. ¿Cuál es el modo de transmisión de la hepatitis C? El más importante por lejos era la transmisión parenteral. Transfusión y uso de agujas, y compartir agujas, ¿verdad? Entonces, otros modos de transmisión son hemodiálisis, el contacto sexual. Hay contacto sexual, pero también hay reportes de parejas de muchos años constitucionales que no se han transmitido la enfermedad. Y hay un porcentaje desconocido que es grande, ¿verdad? Pero por eso, fundamentalmente es una enfermedad de transmisión parenteral. También sexual, pero mucho menos sexual que parenteral. Compartir agujas es un gran riesgo. Sexual es un riesgo, pero no tanto. Pinchazo accidental, como les digo acá, es el 10%, en realidad 5%. Procedimientos médicos odontológicos, tatuajes, podría ser otra cosa. Perinatal también se puede. Transfusiones. De verdad que una transfusión bien tratada con una serología correcta no debería comportar ningún riesgo. Y desconocido, como les dije, hay un porcentaje de individuos que no se sabe nunca cómo se contagiaron. El periodo de incubación también es largo, más largo que la hepatitis B, está 140 días, promedio de 50 días. Casi no hace enfermedad aguda, es muy difícil que usted vea un paciente con una hepatitis C aguda. Y la mayoría de los pacientes, es decir, 80% de los pacientes cronifican, frente al apenas el 15% de la hepatitis B. 20% va a ser cirrosis y un porcentaje un poco menor puede progresar a cáncer de hígado, ¿no? La hepatitis fulminante es muy rara. Y la hepatitis C también tiene otras manifestaciones extrahepáticas. Produce muchas manifestaciones extrahepáticas. Puede producir crioglobulinemia, glomerulonefritis, una queraconjuntivitis con las mucosas secas típicas. O puede producir enfermedades raras que se llama porfiria cutánea tarda. Puede producir líquido planus, que son lesiones en la piel. Hay muchas síntomas no hepáticos que pueden acompañar a veces a la hepatitis C. Entonces, de 100 pacientes que se infectan, 20 se van a curar solo, pero 80 van a ir a infección crónica. 24% no van a tener una enfermedad grave, 32% van a tener una enfermedad leve y moderada y 24% van a tener una enfermedad que lleve a la cirrosis hepática y después a la muerte.
el diagnóstico de laboratorio se hace, ustedes le hacen la prueba, el ELISA antivirus de hepatitis C. Si sale positivo, tienen que confirmarlo con una PCR para hepatitis C, ¿no? El ARN para hepatitis C. Después hacen un genotipo, que les dice a qué genotipo corresponde el virus, y después le hacen una carga viral que les va a decir la cantidad de virus que hay en sangre, ¿verdad? Estos son pasos necesarios para hacer el diagnóstico. Bueno, acá tienen el cuadrito de la hepatitis C. Entonces acá tienen el virus de la hepatitis C, tienen acá esta es la PCR, ¿verdad? Aquí tienen los valores acá tienen las transaminasas, acá tienen el valor de la ELISA, que se va a hacer positivo más o menos al mes y medio del tratamiento. Y acá tienen la PCR que va a ir fluctuando. Acá está la PCR que va a ir aquí. Y estas son las transaminasas que van a ir fluctuando. Nunca van a subir mucho las transaminasas. Acá tienen el hepatitis C también. Un porcentaje llega a cáncer, un pequeñísimo porcentaje, otro porcentaje llega a cirrosis y un porcentaje importante hace hepatitis crónica, ¿verdad? Esta es la historia natural de la hepatitis C, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, este cuadro es viejo, esto ya no sirve. Este cuadro, lamentablemente, el tratamiento de la hepatitis C, como les digo, ha avanzado muchísimo en los últimos años. Antes se usaba el tratamiento con interferón y ribavirina, que era verdaderamente una tortura, eran 6 meses de tratamiento y tenía muchísimos efectos adversos y era parental y los pacientes se quejaban mucho y muchos no lo toleraban. Y desde el año 2012 están usando inhibidores de la proteasa combinados de 2 y han resultado de un tratamiento extremadamente efectivo, muchísimo mejor tolerado y, como les digo, con una tasa de curación que llega en muchas ocasiones al 100%. Así que esta enfermedad, la verdad que los avances médicos en esta enfermedad han sido vertiginosos en los últimos 10 años y pasó de ser una enfermedad sin cura, con una alta tasa de progresión a cirrosis hepática y de cáncer pulmonar, a ser una enfermedad que se puede tratar perfectamente bien, ¿verdad? El tratamiento de esta enfermedad generalmente lo llevan a cabo los hepatólogos. Bueno, fíjese, el tratamiento nuevo también nos ha ayudado mucho, porque antes, cuando teníamos que poner el tratamiento, era importante saber si el paciente tenía un genotipo tal o cual, un genotipo era mejor, respondía mejor, y otro genotipo respondía peor, y tú tenías que saber qué genotipo era para saber. Ahora, con los nuevos tratamientos, no distinguen genotipo, tratan bien cualquiera de ellos. Incluso en el futuro se especula que no va a hacer falta hacer genotipo, porque el tratamiento va a servir para todos los pacientes por igual, ¿verdad? Bueno, eso es todo. Lamentablemente no puede haber preguntas, que era la parte que a mí me gustaba. Muchísimas gracias por su atención.